Bien, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno es poder reunirnos en esta ocasión. Se ven hermosos desde aquí. Tenemos esta hermosa oportunidad de compartir Viña del Mar, La Ligua, Calera, Quillota, ¿cierto? Y todos sus alrededores. Así que es una alegría que nos reunamos este día para adorar a nuestro Señor. Y queremos, como cada culto al Señor, escuchar también en este día la palabra de Dios. Así que les voy a invitar a que abran su Biblia en Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7 en esta tarde de comunión de este culto unido que tenemos hoy. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Leamos desde el verso 1 hasta el verso 7. Uso la versión Nueva Biblia de las Américas, por si acaso. Así que dice así la palabra del Señor. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. También el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que te digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Que el Señor bendiga su palabra. Acompáñenme, hermanos, a orar. Padre, te damos las gracias este día que tú nos das, este privilegio de reunirnos, Señor, como iglesias, como plantaciones, que estamos aquí, Señor, para adorarte, para alabarte, para exaltarte y para escuchar una vez más, Señor, tu palabra que nos llama a meditar y a vivir, Señor, para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros en este día, para que estas palabras no sean simples palabras, sino que sea tu palabra llegando a nuestro corazón. Ayúdame, Señor, a mí con tu gracia también, para que sea una palabra que ayude a cada uno de mis hermanos, Señor. Te alabamos, Señor, y te agradecemos por esta oportunidad que tenemos de disfrutar junto a esta comunión como hermanos. Y pedimos que tú dirijas esta palabra tuya. Lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay un teólogo alemán que se llama Dietrich Bonhoeffer, un nombre un poquito raro para un chileno como yo, pero este alemán, Dietrich Bonhoeffer, fue un teólogo muy importante en el siglo XX porque él tiene una historia bien particular, participó en una rebelión contra Hitler en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y debido a eso fue ejecutado. Sin embargo, antes de eso y antes que lo juzguemos simplemente por lo que hizo, más que uno puede pensar por qué llegó a ese punto, él escribió muchos libros que han sido parte de la reflexión cristiana hasta el día de hoy, libros como Ética, Vida en Comunidad, que llaman a los cristianos a considerar seriamente cómo uno debe vivir su fe, cómo uno debe vivir en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y en uno de sus libros que se llama El costo del discipulado, él acuñó un término que hasta el día de hoy se usa a veces, que es el término de la gracia barata y la gracia cara. E hizo este paralelo entre eso, considerando qué es gracia y qué es gracia barata y qué es gracia cara. Y él dijo lo siguiente sobre la gracia barata, así él lo definió en uno de sus libros. Dice, la gracia barata es la enemiga mortal de nuestra iglesia. La gracia barata es la predicación del perdón sin requerir el arrepentimiento. El bautismo sin disciplina de la iglesia, la comunión sin confesión, absolución sin confesión personal. La gracia barata es la gracia sin discipulado, gracia sin cruz, gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Ahí termina la cita. A lo que él se estaba refiriendo era lo siguiente: la iglesia alemana de ese momento se había aliado con Hitler de tal manera que ellos consideraban a Hitler como aquellos que lo estaban guiando a Jesucristo, aquellos que estaban viviendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, todos sabemos hoy que la práctica de ese momento era una práctica contracristiana de matar a los judíos. Entonces él, junto con otros teólogos de la época, creó lo que se conoció como la iglesia confesante, que era la iglesia que decía, ¿saben qué?
no estamos de acuerdo con ustedes y nosotros tenemos a un solo Dios, y ese Dios es Jesucristo. Y cueste lo que cueste, vamos a seguirlo. Y ahí crearon grupos de discipulados, gente que se dedicó a estudiar y a decir, vamos a pagar el costo. Pase lo que pase, vamos a pagar el costo para seguir a Jesucristo. Y lo que él estaba apuntando entonces es lo siguiente: ser cristiano cuesta caro. Ser cristiano tiene un costo. Ser cristiano es vivir a pesar de cualquier circunstancia en la cual estemos, solo para la gloria de Dios. Y hermanos, si nos ponemos a considerar ese asunto, es que muchos de nosotros que estamos hoy aquí reunidos hemos conocido las doctrinas de la gracia, hemos conocido lo que es verdaderamente gracia, y sin embargo caemos en la tentación de decir, bueno, yo ya fui salvo por la gracia de Dios, entonces no importa cómo viva. No importa esforzarme tanto, total, el Señor sabe que me va a perdonar, el Señor me puede mostrar siempre su misericordia, así que vivo en la gracia del Señor. Sin embargo, cuando analizamos lo que el apóstol Pablo le va a decir acá a Timoteo, es que le va a decir, mira Timoteo, tú tienes que esforzarte o fortalecerte, depende de la versión, en la gracia del Señor. Y ese va a ser el punto del apóstol. Esforzarse en la gracia del Señor o fortalecerse en la gracia del Señor requiere una vida total y constantemente dedicada al Señor Jesucristo. Y recuerda un poco aquí, ¿por qué Pablo está aquí? La segunda carta a Timoteo es una carta que Pablo está escribiendo en su segundo encarcelamiento. El primer encarcelamiento lo tuvo y estuvo en un tiempo detenido, ¿cierto? Aunque tuvo acceso a algunas personas que se acercaran para poder hablar con ellas y predicar el mensaje. Sin embargo, luego salió de eso y luego nuevamente está encarcelado. Pero ahora la diferencia es que Pablo se encuentra en los últimos momentos de su vida. Pablo nos dice en esta misma carta, en el capítulo 4, versículos 6 al 8, nos dice que ya está listo para terminar su carrera, ya ha corrido la carrera y se encuentra ya en el final de sus días. Y entonces lo que le está diciendo el apóstol al joven pastor Timoteo es, mira, esto es lo que tú debes hacer ahora que ya van quedando mis últimos días, ya estoy listo para ser sacrificado. Entonces tú, Timoteo, lo que debes hacer es fortalecerte o esforzarte en la gracia del Señor. Y en el capítulo 1 de esta carta, lo que Pablo le ha dicho a Timoteo y le ha exhortado es a actuar en conformidad a esa gracia, y le ha puesto también hombres ejemplares, como esos hombres deben vivir para la gloria del Señor. Y ahora, en este segundo capítulo, lo que va a decir entonces el apóstol, y es donde nos vamos a acercar y a observar con mayor detenimiento, es lo que nos dice en los versículos 1 y 2, en donde entonces Pablo va a poner la base para Timoteo para decirle que debe esforzarse o fortalecerse en la gracia del Señor. Esforzarse o fortalecerse en la gracia de Dios. Verso 1 y verso 2. Entonces lo que observamos en el versículo 1 es que Pablo comienza hablándole con la ternura característica a su discípulo Timoteo, diciéndole, hijo mío. Esto está en todas las cartas pastorales, que son 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, con este lenguaje tierno de pastor, ¿cierto? Está hablándole de forma pastoral, diciéndole, hijo mío, hijo mío. Es un hijo espiritual y le está diciendo que él, su hijo, debe fortalecerse en la gracia del Señor. ¿Por qué le dice eso? Probablemente aquí los estudiosos nos señalan que es porque Timoteo tenía la tendencia a la timidez o tenía la tendencia a la cobardía. Entonces le está diciendo, mira, Timoteo, necesitas en esta debilidad que tú tienes fortalecerte en la gracia de Dios. Recuerden lo que le había dicho en el capítulo 1, versículo 6. Si uno retrocede un capítulo, va a encontrar que le dice lo siguiente, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Le está señalando y le está diciendo, mira, Timoteo, necesitas fortalecerte en esa gracia para enfrentar esa timidez la cual tú tienes. Y le dice, debes avivar el fuego del don que está en ti. En otras palabras, Timoteo, necesitas fortalecerte y esforzarte en la gracia del Señor.
Y eso, hermanos, es un recordatorio ya para nosotros, como iglesias que participamos, iglesias bautistas reformadas, que seguimos. Una de las cosas importantes que debemos recordar y saber es que si nosotros hemos sido salvados por la gracia de Dios, entonces nosotros debemos vivir por esa misma gracia de Dios y esforzarnos en esa misma gracia que el Señor ha derramado en nuestras vidas. No es, hermanos, salvación por obras, no es legalismo, es simplemente usar esa gracia que el Señor me ha dado para entonces yo crecer más espiritualmente. Y seguramente, al igual que Timoteo, todos nosotros tenemos tendencias, todos nosotros tenemos debilidades y necesitamos, ¿qué? Fortalecernos en esa gracia. Necesitamos ser fortalecidos por la gracia de Dios, en las debilidades, en los temores, en los pecados, en las tentaciones. Necesitamos ir a la gracia de Dios y encontrar en el Señor esa fortaleza. ¿Qué debemos hacer? Entonces ir al Señor, ir a esa gracia. Lo segundo que podemos ver aquí en el verso 2 es que Pablo le dice a Timoteo que él había oído y había visto cómo Pablo había discipulado a muchas personas, a muchos hombres de ese momento. Muchos testigos habían visto cómo él le había enseñado a hombres fieles, incluyendo obviamente a él. Por muchos años Timoteo estuvo con Pablo, recuerdan, estuvo en los viajes, estuvo acompañándolo, fue alguien que estuvo en los momentos de dificultad con Pablo, y Timoteo había observado entonces la doctrina que él había comunicado generalmente en ese tiempo oralmente, lo que él había enseñado, lo que había transmitido, que había recibido del Señor Jesucristo, y ahora lo que tenía que hacer entonces era transmitir esas verdades. Por eso en las cartas pastorales, y en esta carta específicamente, le repite varias veces diciéndole, tú tienes que transmitir la misma doctrina que yo te he dado. En el capítulo 1, versículo 13, le dice, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y en el amor en Cristo Jesús. En el capítulo 3, versículo 14 de esta misma carta, también le dice lo siguiente, tú sin embargo persistes en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. O sea, Timoteo había observado lo que Pablo hacía, y entonces Pablo le estaba diciendo, bueno, imítame en eso, haz lo mismo, haz lo mismo. Así que Pablo le está diciendo que tiene que seguir este buen ejemplo que él había hecho. Al igual que nosotros, hermanos, nosotros tenemos que seguir nuestros buenos ejemplos que hemos tenido. Esto no significa que las personas que nos hayan enseñado durante la vida sean completamente perfectas, sin pecado, no hayan tenido ninguna falla, ningún error doctrinal. Yo siempre recuerdo mis primeros años de cristiano, cuando llegué al Señor y tuve un hermano muy querido que me guió en mis primeros pasos en la fe. Me acompañó en los procesos, me acompañó en las tentaciones, me ayudó a avanzar en los momentos de dificultad. Tenía errores, claro, tenía errores doctrinales, los tenía, pero sin embargo, que una persona te acompañe en esos momentos es muy importante. Muy importante acompañarte en esos procesos. Y por eso en los procesos, en las luchas, en las dudas, es algo que Pablo mostró como modelo, acompañar en ese proceso y discipularlo para llevarlo cada día más al Señor. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, él hizo esto, y lo que le está diciendo en la segunda parte del verso 2 es que debe, al esforzarse en la gracia del Señor, debe enseñarle a hombres fieles, para que esos hombres fieles le enseñen también a otros hombres. Ahora recuerde, Pablo le está diciendo a Timoteo, que es un joven pastor, que entonces prepare a otros hombres para que enseñen la palabra del Señor. Aquí el contexto evidentemente son pastores, enséñele a pastores, a ancianos o a hombres maduros de la iglesia para que los vayan capacitando. Y obviamente no cualquier persona podía enseñar en la iglesia del Señor, sino que la persona que iba a enseñar en la iglesia del Señor tenía que ser como la Escritura había dicho en la primera carta, o Pablo había escrito en la primera carta, en el capítulo 3, de que estas personas tenían que ser personas irreprensibles o irreprochables, depende de la versión, ¿no? Recordemos, 1 Timoteo 3:2 había dicho que el obispo debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. La única habilidad que debía tener, ¿cierto?, era enseñar, pero tenía que tener un carácter realmente acorde a la voluntad del Señor. Entonces lo que le dice aquí Pablo a Timoteo es, miren cómo se puede traspasar las verdades del Evangelio a través de las generaciones. Pablo era
la primera generación que se la traspasaba a la segunda generación, que era Timoteo. Timoteo le iba a enseñar a otros hombres, que era la tercera generación, y esos hombres le iban a enseñar a otros hombres, que era la cuarta generación. ¿Eso qué es, hermanos? Discipulado. Discipulado. Traspasando el mensaje del Evangelio del Señor a la siguiente generación. Por eso, hermanos, es un diseño del Señor la pluralidad de ancianos, o sea, un grupo de pastores que guía a la iglesia del Señor. Ese es el diseño divino. Por supuesto, hay excepciones cuando comienzan iglesias, como en nuestro caso en Viña del Mar. Hay excepciones, pero no es el diseño del Señor. El diseño del Señor es que haya un grupo de ancianos guiando la iglesia. Esa es la voluntad de Dios para cada una de nuestras iglesias. Porque así hay sabiduría, hay guía sabia del Señor dirigiendo a las iglesias. Es una locura, por supuesto, pensar que solamente un pastor va a tener todas las características para poder guiar a una iglesia. Va a necesitar más sabiduría. Pero hermanos, no debemos olvidar también que aquí el punto es, no es que solamente Pablo le esté hablando a Timoteo, sino que podemos extraer el principio del discipulado. Y pensar en nosotros mismos cuando se nos da la gran comisión, no solo se le da a los apóstoles. No solo son los apóstoles los que deben predicar el mensaje del Evangelio, sino que cada uno de los cristianos tiene la obligación y la responsabilidad de predicar este mensaje del Evangelio. Y esto, por supuesto, en la historia de la iglesia ha ido evolucionando, ha tenido sus cambios. Al principio era mucho más vertical, pero ahora se ha convertido mucho más horizontal, que ha llevado a entender que cada cristiano tiene la responsabilidad de entonces discipular. Si yo observé, si yo aprendí, si yo recibí las doctrinas de Cristo, entonces ¿qué hago? ¿Me siento a esperar y nada más? No, sino que participo ¿de qué? De enseñar la palabra del Señor. Ahora, ¿cuál es el problema ante esto? Generalmente es lo siguiente, es que, pastor, yo no soy capaz de enseñarle a otro. Es que, pastor, yo no sé todas las cosas. Pastor, es que no conozco bien la palabra del Señor. Bueno, ¿qué dice aquí? Nos dice, fortalezcanse en la gracia del Señor. ¿Qué significa eso? Vayan a Dios y busquen su rostro y busquen constantemente al Señor y Él les va a capacitar. Él les va a dar la gracia para poder hacer eso. Pensar, hermano, que uno se para aquí a predicar simplemente porque se preparó y estudió un poco y pensar que eso es todo es una locura, hermanos. Tiene que ser la gracia de Dios actuando en las personas para que la palabra de Dios llegue a los corazones. Hermanos, entonces necesitas ir a la gracia del Señor para entender este llamado que tienes, un llamado al discipulado, un llamado a predicar, a enseñar, a guiar a las personas cada día a Dios. Pero aquí no se detiene solamente Pablo, sino que el apóstol nos va a ir diciendo desde el versículo 3 hasta el versículo 7, cómo nosotros debemos prepararnos para hacer eso, cómo nosotros debemos prepararnos para hacer eso, y nos va a decir entonces en esta misma carta, ahora moviéndonos desde el versículo 3 hasta el versículo 7, que debemos esforzarnos y fortalecernos en nuestra vida cristiana. Debemos esforzarnos y fortalecernos en la gracia de Dios en nuestra vida cristiana. Entonces, después que Pablo le llama a Timoteo a esforzarse o a fortalecerse en la gracia para discipular a otros hombres, ahora desde el verso 3 hasta el verso 7 les va a llamar a esforzarse en la gracia de Dios para disciplinarse espiritualmente como pastor de la iglesia. Y lo que va a hacer aquí Pablo es tomar ilustraciones o metáforas para llamarnos a pensar en cómo nosotros nos estamos entrenando en la gracia del Señor. La primera metáfora que va a hacer uso el apóstol Pablo para llamar la atención a Timoteo la vemos en los versículos 3 y 4, en la cual va a usar la idea del soldado cristiano. El soldado cristiano. Le dice Timoteo, tú tienes que ser un soldado cristiano. ¿Ya? Ahora, Pablo conocía bien los soldados cristianos. Él nació romano, conocía el contexto romano y conocía a todo soldado romano. ¿Cierto? El ejército romano era muy famoso por su estrategia, por las peleas y las conquistas. Y por eso Pablo usa esta idea de soldado en muchas ocasiones en la Biblia.
Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12, el apóstol es donde quizás usa más esta idea de un soldado. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12, nos dice lo siguiente: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, revístanse con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Le está diciendo Pablo que él es un soldado y que está involucrado en una guerra espiritual. Y por tanto, ¿qué debe hacer como soldado? Nos dice el apóstol aquí. Nos dice el apóstol que el que es soldado debe estar dispuesto a sufrir. Si uno va a una guerra, si uno va a ir a pelear, va predispuesto a que puede morir. Va predispuesto a que puede morir. Entonces tiene que estar dispuesto a que seguramente va a sufrir. Entonces Pablo le dice a Timoteo, un buen soldado es alguien que sufre penalidades o que está dispuesto a sufrir penalidades por Cristo Jesús. Y luego en el verso 4 de ahí de Efesios, le dice que un soldado es un soldado que solo tiene un objetivo y que ese objetivo es no enredarse con las cosas de este mundo, sino simplemente buscar agradar a aquel que lo llamó como soldado. Lo que le está diciendo en otras palabras es, si eres soldado de Cristo debes estar dispuesto a sufrir, si eres soldado de Cristo debes tener un solo objetivo, que es agradar a aquel que te llamó como soldado, a tu capitán, que es Jesucristo. Debes buscar eso. Eso es el único objetivo que tú tienes. Y debes entender que estás en esta guerra espiritual. Entonces es una locura pensar si yo voy a ser un soldado de Cristo y voy a una guerra y voy a esa guerra para turistear, ¿no? O voy a esa guerra para vender cosas. No, yo voy a una guerra, voy a pelear. Voy a una guerra, voy a combatir. Y por tanto, le dice Pablo a Timoteo, eres tú, Timoteo, un soldado cristiano. Ahora, con esta idea, el apóstol Pablo nos está señalando un concepto que en el mundo evangélico es conocido, que se llama la guerra espiritual. Los cristianos estamos involucrados en una guerra espiritual. Y aquí, hermanos, hay dos extremos que tenemos que evitar. Tenemos que evitar el extremo de querer espiritualizar todo y ver demonios en todas las cosas. Pero también tenemos que evitar el extremo que llegamos a decir que entonces ese mundo espiritual no es tan real, quizás no es tan así. ¿Ya? Sí, la Biblia habla de un mundo espiritual, habla de una guerra espiritual, habla que los cristianos estamos involucrados en una guerra espiritual. Pero esta guerra espiritual es una guerra que tenemos basado en la palabra del Señor. Fíjese lo que decía un teólogo anglicano, se llamaba James Ussher. Él dijo esto: ¿qué es la guerra espiritual? Pregunta, y él responde: es el ejercicio diario de nuestra fuerza y armadura espiritual contra todos los adversarios, con la confianza asegurada de la victoria. Porque el estado de los fieles en esta vida es tal que están seguros en Cristo y al mismo tiempo luchan contra el pecado. Se alegran con el arrepentimiento y luchan continuamente contra los asaltos de la propia carne, contra las maniobras del diablo y contra las seducciones del mundo. En otras palabras, guerra espiritual es mortificar mi pecado. Guerra espiritual es una lucha por mantener la comunión con Dios. Eso es guerra espiritual, hermanos. Es hacer morir mis pasiones, que los puritanos solían decir mortificación y vivificación, morir a mí y vivir para Cristo. Eso es, hermanos, guerra espiritual. Y por eso los teólogos protestantes, específicamente los puritanos, escribieron varias obras de guerra espiritual para hacerles pensar a los cristianos cómo debían pensar y vivir en la guerra espiritual, en cada contexto en el cual ellos estuvieran. Uno de ellos, por ejemplo, Thomas Watson, escribió un libro que se llama exactamente así: El soldado cristiano.
Y Él va mostrando a través de los distintos momentos que tenemos en la vida. Por ejemplo, ahora mismo, en la tarde, en este momento, después del almuerzo, a esta hora me da sueño. Y es una guerra espiritual tratar de poner atención, ¿cierto? Eso es guerra espiritual, por hermano. Es tratar de concentrarme en la palabra de Dios. Y hay una lucha en mí. Es difícil. Eso, hermano, es guerra espiritual. Una lucha por la comunión, por tratar de mantener mi comunión con el Señor. O piensa, hermano, simplemente en esto. En la semana tenías que leer la palabra. Sabías que tenías ese día, ese horario, ese momento. Sin embargo, justo me llegó un mensaje en Instagram o en Facebook que me distrajo todo. Justo me llegó un correo que tuve que responder. Ah, no lavé la loza. Ah, no puse la ropa en la lavadora. Me distraje. Y no pude entonces leer la palabra del Señor. Y así pasó, día tras día, día tras día. Y de repente estoy frío. De repente no he tenido comunión con Dios. De repente aparecen los deseos de la carne. Me siento atraído por el pecado que pensé que ya nunca más me iba a sentir atraído. ¿Saben qué es eso, hermano? Eso es guerra espiritual. Tratar de mantener la comunión con Dios. Es tu propia carne luchando contra ti mismo. Es el mundo seduciéndote y llamándote y mostrando todos sus supuestos atractivos para desviarte de un objetivo que es agradar a Dios, agradar al Señor. Hermano, eso es la guerra espiritual. Es cuando tú dices, voy a leer la Biblia a la noche porque ahí es cuando tengo más tiempo. Y la abro, leo y me quedo dormido. Y la dejo toda mojada. ¿Por qué no pude leer la palabra? No pude. Eso, hermano, es luchar. Es estar enfrentado a la guerra espiritual. ¿Qué deben hacer entonces, hermanos? Deben ser conscientes de eso. Deben ser conscientes de esa lucha que tienen. De esa guerra espiritual en la cual ustedes están involucrados. Y deben entonces, hermanos, esforzarse en la gracia de Dios. Y tomar la armadura del Señor y usarla. Y usarla para poder combatir esa lucha espiritual. Buscar de Dios. Me gusta el ejemplo de los marines, que son un cuerpo de marines de Estados Unidos que tiene un credo, que es repetir un credo, pero ellos repiten un credo aludiendo al fusil, aludiendo a la importancia que tiene el fusil para ellos para poder combatir y pelear. Y ellos tienen un largo credo que recitan para mostrar el apego que deben tener con su fusil para poder combatir en la guerra. Pero me gustaría que hagamos ese mismo ejercicio, pero pensando aquí en la Biblia o en la oración. Les voy a cambiar las palabras porque esto está haciendo alusión al fusil, pero piénselo usando la Biblia. Dice el credo, este es mi fusil, ¿ya? Pero póngalo así, esta es mi Biblia. Existen muchos otros iguales, pero este es el mío. Mi Biblia es mi mejor amigo. Mi Biblia es mi vida. Debo dominarlo tanto como domino mi vida. Sin mi Biblia yo soy inútil. Debo disparar bien con mi Biblia. Debo disparar mi Biblia certeramente. Debo disparar con más puntería que cualquier enemigo que esté intentando matarme. Debo disparar antes de que él me mate. Mi Biblia y yo sabemos que lo que cuenta en la guerra no son las balas que disparamos, ni el ruido de nuestra explosión, ni el humo que hagamos. Sabemos que son los aciertos los que cuentan. Conoceré mi Biblia y aprenderé a usarla como un hermano. Nos volveremos parte del uno y del otro. Mi Biblia y yo somos los defensores de mi país. Somos los domadores de nuestro enemigo. Somos los que salvamos mi vida. Si usara uno ese credo y lo creyera realmente y lo practicara, entonces podríamos vencer, podríamos triunfar, no por nuestra fuerza, hermanos, sino por la gracia de Dios. La gracia de Dios actuando en su palabra. Hermano, ¿conoces bien tu Biblia? ¿Conoces bien que estás involucrado en esta guerra espiritual? ¿Eres consciente de que estás enfrentado al terreno enemigo constantemente todos los días de tu vida? Estás luchando o debes estar luchando contra el pecado.
Pero luego Pablo va a usar otra metáfora, que es la metáfora del buen atleta. En el verso 5, Pablo entonces, que conocía no solo los soldados, sino que también conocía las competiciones o las competencias que habían en aquella época, entonces va a tomar una ilustración de esas competencias, que eran los juegos ídmicos. Se llamaban así porque se hacían en Corinto. Y entonces él, observando eso, tomó esta misma imagen y les hizo pensar a cada uno de los hermanos, específicamente a Timoteo, ¿cierto? Que pensara que él debía competir según las reglas, competir como un buen atleta. Y esto, por supuesto, no es la primera vez que Pablo usa esta idea, sino que si uno va a 1 Corintios, al capítulo 9, versículo 24, él va a usar esta misma idea. Vea conmigo 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24, dice: ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Aquí, por supuesto, Pablo no está haciendo una defensa a golpear el cuerpo, ¿ya? Pablo no está haciendo una alusión de que tenemos que ser literalmente atletas y salir a correr por las calles, aunque obviamente el ejercicio es bueno, sino que lo que está usando es una metáfora para hacerles pensar y decirles, de la misma manera que se necesita esfuerzo, determinación y disciplina para competir en algo deportivo y llegar a ser exitoso, entonces de la misma manera en la vida espiritual uno necesita determinación, necesita esfuerzo, necesita disciplina para poder entonces esforzarse y obtener la victoria espiritual como un atleta. Entonces eso es lo que Pablo le está diciendo. Tómenlo como una metáfora que ilustra su vida espiritual. Seguramente han escuchado a Usain Bolt. Usain Bolt, jamaicano, famoso por correr, dicen que es el hombre más rápido porque tiene varios récords mundiales y muchas medallas. Es un hombre verdaderamente relámpago, que hasta el día de hoy tiene récord que nadie ha logrado batir. Y cuando a él se le entrevistó para preguntarle y decirle cómo él había logrado ser el hombre más rápido del mundo, qué es lo que había hecho para eso, sus respuestas fueron algunas muy humanistas, como decimos, o sea, centradas en el hombre, ¿cierto? Yo no dudé de mí mismo, primero dudé y después no dudé, ya esas cosas podemos descartarlas, pero sí dijo algo que resulta interesante, que se lo dijo en una entrevista que le hicieron. Él dijo lo siguiente, dijo: la gente me mira y piensa que es fácil lo que hago, pero no lo es difícil. Trabajo al máximo por aquello que quiero. Mi camino no ha sido sencillo, he tenido altibajos, he tenido lesiones, falta de motivación. Yo entrené 4 años para correr solo 9 segundos. Hay personas que por no ver resultados en 2 meses se rinden y lo dejan. A veces el fracaso se lo busca uno mismo. Esta frase, ¿cierto?, es muy interesante, la que dice: yo entrené 4 años para correr solo 9 segundos. O sea, me esforcé, me levanté temprano, me sacrifiqué, hice dieta, de todo, para triunfar. Y me esforcé. O sea, en otras palabras, me discipliné. Y tomando esa idea, es que hay cristianos que nosotros, por ejemplo, admiramos, es muy común que admiremos a hombres y mujeres de la antigüedad que fueron piadosos. Los leemos sus libros, vemos su biografía y decimos: wow, increíble cómo ese hombre o esa mujer de Dios pudo vivir de esa manera. Pero cuando entramos en los detalles de su vida y examinamos cómo ellos vivieron, nos damos cuenta que ellos eran esforzados, eran dedicados, eran disciplinados, eran unos atletas espirituales que para llegar a hacer eso es que se esforzaron en la gracia del Señor. Nuevamente, hermano, esto no es legalismo. No estamos diciendo que por obras tú vas a agradar más a Dios. No, estamos diciendo que por la gracia que actúa en ti, te ayuda a crecer en Él, y entonces Él te lleva en esa gracia a crecer y agradar más al Señor. Y entonces ser una persona que puede, en la gracia de Dios,
esforzarse y vivir mejor para la gloria de Dios, trayendo mucho más fruto para el reino de los cielos. Hermano, ¿de verdad tú deseas ser santo? ¿Deseas ser más santo? ¿Deseas vivir para la gloria de Dios? ¿Deseas honrar al Señor en todas las áreas de tu vida? ¿Deseas predicar mejor el Evangelio? ¿Deseas vivir mejor el Evangelio? ¿Deseas conocer más la Escritura? ¿Deseas crecer más en la oración? Si, hermano, ese es tu deseo, el camino para eso es vivir con esfuerzo y dedicación y disciplina en el Señor, en su gracia, tomando la gracia de Dios y aplicándola a tu propia vida para agradar a Dios. Ahora, si ese es tu deseo, si ese es tu anhelo, las preguntas obvias es, ¿cómo lo estás haciendo hoy? ¿Qué estás haciendo hoy para eso? ¿Cómo te estás esforzando hoy en eso? Por ejemplo, ¿dónde está tu plan de lectura? ¿Cuál es tu plan de lectura? ¿Cuándo es tu momento para buscar al Señor? ¿En qué momento del día dedicas a buscar intensamente a Dios? ¿Cuál es el tiempo establecido que tú tienes para eso? ¿Dónde está tu aborrecimiento por el pecado? No exponerte a las cosas que sabes que te van a arrastrar al pecado. ¿Dónde está tu hambre y sed por Dios? ¿Dónde está tu compromiso con la iglesia en la cual tú participas? ¿Dónde está tu participación con la iglesia en la cual tú estás participando? ¿Dónde está tu tiempo, tu dinero? ¿Dónde está el celo por Dios? Si tú quieres verdaderamente ser alguien así, todas esas son las preguntas que tú debes hacerte, hermano. ¿Dónde está el entrenamiento disciplinado para agradar al Señor? ¿Dónde? Las cosas son así. Cuando tomamos la gracia del Señor y la aplicamos a nuestra vida y vivimos así para el Señor, entonces crecemos espiritualmente. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Debe ser un atleta cristiano, que se esfuerza y que se dedica en la gracia del Señor. Pero después Pablo usa una más, que es la que está en el verso 6. Usa la metáfora del labrador, ¿ya? La idea aquí básica es que este labrador trabaja. Y la palabra que habla aquí de trabajar como un labrador es la idea de trabajar intensamente. Trabajar intensamente. Bueno, los agricultores en el mundo antiguo, como saben, era lo que tenían para alimentarse, y para poder alimentarse tenía que trabajarse duro desde muy temprano hasta muy tarde. Se necesitaba mucho trabajo para lograr obtener ciertos beneficios o cosecha o frutos de la tierra. Y si no tenían, incluso algunos, como saben, se morían de hambre porque no habían otros recursos. De eso dependían, de eso vivían, y por tanto el labrador lo que hacía era esforzarse y trabajar. Y esta misma idea también está en otras veces en la Escritura. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 9, nos dice Pablo lo siguiente. 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 9, dice, aquí aludiendo a la iglesia como un campo que están trabajando, dice, yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Aquí está usando la idea de un campo, de un trabajo. Cada uno debe trabajar y la cosecha la da finalmente el Señor. Y un labrador sabía eso, tenía que trabajar, tenía que esforzarse y finalmente la cosecha o el fruto lo daba el Señor. Entonces lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es, debes ser como un labrador, trabajar esforzadamente, enfocarte en trabajar la tierra, la obra de Dios constantemente, y luego a su tiempo dará su fruto. Pero primero es trabajar intensamente y a su tiempo dará su fruto. Hermanos, el ministerio pastoral es exactamente así. Se trabaja, se debe trabajar, y es trabajar en corazones duros muchas veces. Corazones que no están dispuestos
Y es trabajar en esos corazones constantemente, constantemente, año tras año, año tras año, año tras año. Y a su tiempo da fruto. Cuando el Señor quiere, da el fruto. Y uno simplemente depende del Señor. Uno lo que hace es trabajar, trabajar y da a tiempo su fruto. Es lo mismo cuando usted, los que están casados, ¿cierto?, quieren cambiarle algo a la esposa o cambiarle algo al esposo. Y le dice, ¿otra vez hiciste eso? Bueno, ¿qué le queda hacer a uno? Trabajar, corregir, orar, y el Señor a su tiempo dará su fruto. Es trabajar en la iglesia, es trabajar entre los miembros de la iglesia constantemente unos con otros, y el Señor a su tiempo dará su fruto. Y es increíble lo impaciente que somos nosotros en este tiempo, lo impaciente que somos con los procesos que el Señor ha establecido. Queremos inmediatamente frutos, somos cristianos de comida rápida. No queremos tiempo y sacrificio, queremos al tiro. Yo prediqué en la calle, 20 convertidos. Yo discipulé un mes, listo, este hermano está listo. Eso somos ahora. Esa es la influencia que hay en el mundo. Cristianos, ¿cierto?, de microondas, que queremos la comida al tiro. Queremos todo inmediatamente, queremos el fruto inmediatamente. Y cuando veo la historia de la iglesia y me voy a los primeros 300 años de la iglesia perseguida por 3 siglos, estuvo 3 siglos perseguido, hermano. La iglesia avanzó en medio de todo ese sufrimiento, pérdida, dolor, hijos muertos, amigos muertos, pastores perseguidos, escondiéndose para juntarse. Y persistió, fue paciente, fue paciente, fue paciente. ¿Qué pasó finalmente? Bueno, conquistó el imperio. Conquistó el imperio romano. El imperio que los perseguía y los oprimía por 3 siglos fue conquistado por el cristianismo. Con trabajo, con esfuerzo, con oración, con dedicación. 3 siglos, hermano. Nosotros no esperamos ni 2 años, ni 1 año, ya estamos impacientes. Pucha, Señor, ¿qué pasa que no me responde? Pero los cristianos han sido pacientes en el tiempo. Y si nosotros en esta generación tomamos la determinación de trabajar y esforzarnos en la obra de Dios, sus hijos o sus nietos van a ver los frutos. Eso es lo que sucede, hermano. Es de generaciones. No inmediatamente, sino son generaciones que vemos. Pero el Señor es fiel y nosotros confiamos en su palabra. El Señor es quien va a hacer la obra. Entonces le dice a Timoteo, sé como un labrador. Pero termina con esto, hermanos. En el verso 7 le dice, considera lo que te diga, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Le dice, considera lo que te digo, analiza lo que te digo, reflexiona en esto que te estoy diciendo. Piénsalo bien y observa. Necesitas ser un soldado, un atleta, un labrador. Y entonces a su tiempo verás los frutos. Pero lo mejor es lo que dice en el verso 8, que no lo leí hoy, pero si lo ven ustedes van a ver que dice, acuérdate de Jesucristo. Le dice, mira, Timoteo, todo esto que yo te digo, no puedes hacerlo tú por tus fuerzas, porque ya te dije, es por la gracia de Dios. Y le apunta, mira a esa gracia de Dios, que es Jesucristo. Míralo a Él es el soldado perfecto. Míralo a Él es el atleta perfecto. Míralo a Él es el labrador perfecto, el cual murió en la cruz para llamarnos a nosotros a ser parte de su reino, resucitó para justificarnos y para mostrarnos la maravillosa gracia que tenemos y que por esa gracia nos esforzamos. ¿Qué dijo el apóstol Pablo después de haber trabajado, predicado, haber hecho viajes, haber plantado iglesia? Dijo, por la gracia soy lo que soy y por la gracia de Dios he hecho todo lo que he hecho. Ninguno de nosotros, por todo lo que hagamos y todo lo que entreguemos por su iglesia, jamás podremos decir, esto lo hice porque yo soy muy inteligente, o soy muy fuerte, o porque yo estudié en tal seminario. No, vamos a decir, Señor, lo que hicimos fue simplemente porque tu gracia poderosa actuó en mí y por eso pude hacer esto. Y eso es lo maravilloso, hermano. Es Jesús, el único a quien debemos confiar y poner siempre nuestra mirada. Oremos. Padre, te damos las gracias por este día. Te agradecemos, Señor, por poder meditar en tu palabra. Y rogamos, Señor, que la gracia tuya actúe cada día más poderosamente en nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder encontrar refugio, fortaleza y esperanza siempre en tu gracia, Señor. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos en esa gracia que tú nos has entregado, a poder disciplinar nuestras vidas, a poder honrarte cada día más
y ser siervos, Señor, para tu gloria en todas las cosas. Te alabamos, Señor, por lo que tú has hecho en nosotros y te pedimos que tú sigas guiando cada una, Señor, de estas iglesias, la iglesia en Viña, la iglesia en Calera y la plantación en La Ligua, Señor, que cada uno de nosotros vivamos en esa gracia maravillosa tuya, Señor. Pedimos que tú nos ayudes y nos guíes en todo y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.